¿Qué tal amigos? Buenas noches. Estamos empezando un programa más de Matergia y precisamente como se vive en este tiempo de celebraciones, de recordar a los fallecidos, Día de Todos los Santos, Día de los Muertos, vamos a hablar sobre un caso muy particular, el caso de Víctor Apaza Quispe, esta persona que, bueno, ya fue el último fusilado en la época de Velasco, allá por los años 70. Precisamente Víctor Apaza representa muchas cosas, ¿no? Representa para el pueblo, para todos los fieles que tienen, ¿no? De alguna forma, las personas que creen en él, representa la esperanza, ¿no? Es un santo que hace milagros realmente, ¿no? Un alma arrepentida en algún caso, que está buscando la redención mediante estos actos milagrosos. Y por otro lado, para otros es un caso muy triste porque es un fusilado en Arequipa. La población arequipeña se mostró muy dolida, ¿no? Aquel 17 de septiembre de 1971, hace ya más de 38 años, que Arequipa tuvo oportunidad de ver cómo mataban a una persona, ¿no? Representa uno de los casos en los cuales nos involucra con la investigación de estos fenómenos que no tienen explicación. Precisamente los vamos a dejar con un documental, bueno, un reportaje que nosotros realizamos hace mucho tiempo, bueno, unos amigos y yo de la universidad, en el más o menos 2003, y bueno, que ha sido un poco reactualizado, lo hemos ajustado un poco para el formato de televisión, y es un reportaje, bueno, de hace muchos años y espero que les guste. Vamos a tratar de abordar el tema de una forma completa, y bueno, vamos a regresar porque tenemos testimonios de personas que conocieron a Víctor Apaza también en vida, y nos van a dar su opinión al respecto. Entonces, adelante con el reportaje. Arequipa es una ciudad llena de tradiciones, misterios y leyendas. Hoy, en este reportaje, conoceremos una de ellas. ¿Quién de pequeño no transitó por los pabellones del cementerio de La Pacheta y acaso no sintió la frialdad del mármol y el ambiente cargado, empero empujado por una fuerza que lo invita a conocer un poco más allá de los sauces y de los ángeles de piedra? El panorama se torna más sombrío que de costumbre y aparece ante nosotros esa tumba que llama la atención. La gente prende sus velas, escribe en un papelito y deposita dentro de ella los favores que requieren de Víctor Apaza. ¿Pero quién es este personaje? Asesinato brutal, fusilamiento, un inocente que hace milagros. Es lo que se rumorea aquí. La memoria no está fresca y tenemos que recurrir a los archivos de los periódicos, donde se abren ante nosotros las puertas de una historia sorprendente. Nació en la ciudad de Arequipa, no sabiendo a ciencia cierta el año de su nacimiento, ya que no fue inscrito y no podía recordarlo. Es llevado a Puno a muy corta edad, donde se dedica a ser pastor. Se ve obligado a huir debido a los maltratos que cometía su padre con él. Es traspasado por un comerciante y llevado a Arequipa, escondido en un camión en condición de esclavo. Fue vendido a Juan Barreda como esclavo, quien también lo castigaba en el mercado San Camilo. Luego es escogido por una señora y de ahí pasa a hacer servicio a Víctor Machuca. Es llevado por el ejército y es encendido a cabo en Tacna. Ingería alcohol y dejó esta práctica. Se casó con Agustina Belisario Pacoila, a quien luego asesinara a golpes y pedradas. Alevoso crimen fue por haber dado muerte a su esposa el 22 de enero de 1969, con premeditación, alevosía y ferocidad, según el fallo de la Corte Suprema de la República. Ella le resultaba un estorbo para las relaciones incestuosas que el procesado mantenía con un familiar muy allegado. Su esposa había amenazado con denunciarlo a la policía. Apaza, abrumado por esta situación, decidió eliminarla y pasa a ejecutar su plan. La llevó pues con engaños a un paraje solitario de La Joya, en horas de la noche. Y fue allí donde la mató a pedradas y a golpes. Pretendió esconder el cadáver
y denunció a la policía su desaparición. Tres días después, la Guardia Civil descubrió el cuerpo. Tras un interrogatorio realizado por la policía, Apaza es arrestado por sospecha de asesinato, al contradecirse y presentar pruebas en su defensa como que Agustina Belisario no era su esposa, sino su conviviente, y que habían irregularidades en el proceso, pruebas insuficientes. El fallo de la corte decidió pena de muerte impuesta por Velasco. Al darle la noticia, perdió el control de sus actos, perdió los papeles y lloró 2 veces en el curso de la obra que estuvo con su capellán y confesor. Dijo que estaba resignado y que su cuerpo se perderá, pero que su espíritu sobrevivirá. Se mostró sumamente preocupado y nervioso. A horas 4:35 de la mañana fue fusilado en el penal siglo XX, el día 17 del 9 de 1971. Fecha extraña. 7 balas hicieron impacto en su corazón y una más en la cabeza, el cual fue tiro de gracia. Una señora se arrodilló y se puso a rezar afuera del penal, entre la multitud de personas, entre periodistas y policías, en medio del silencio de la noche. El ataúd fue tomado y puesto en el nicho 22 del cuartel de San Hilarión, donde fue enterrado, acompañado por una muchedumbre, llegando a las 2000 personas. Hoy, 33 años después, la congoja junto con la fe conviven en el cementerio. Podemos ver cómo este hombre ofrece una pequeña misa rindiendo sus respetos frente a este personaje que hace milagros. Un responsito para el mamá. Oración, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. Que tu nombre venga a nuestro reino. A nosotros como en el cielo, danos hoy nuestro pan de San Frente. Y no nos lleves a muchas mujeres con Tito. Y sirve de Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros ahora en Catalina. Ya tu hijo. Nos acercamos con todo respeto a una de sus seguidoras y nos contó lo siguiente. Yo tengo bastante fe porque tenía mis hermanos que así buscaban trabajo, son jóvenes que ya terminaron, ya cursaron sus años de estudios superiores y bueno, tienen título, pero aún no podían, pero yo viajé desde acá hasta la ciudad de Huancavelica. Bueno, yo les dije, no, les conté esas no que a mí me dijeron, yo también creo bastante y me mandaron una nota, como una carta, ¿no?, a la bendita. Yo vine con tanta fe, la dejé, bueno, ya pasaron unos 4, 5, 6 meses y pues llegó a buscar encontró su trabajo, ya gracias a él, ahorita hoy él está trabajando, también mi padre que tuvo un juicio, también ganó, y también tengo un hermano que ahorita está trabajando en Mina Ares, también hace años ha estado pues buscando trabajo, y pues nosotros hay que tener mucha fe, más que todo, y yo creo que él no, tuve su historia de que a él pues lo mataron, no es inocente, prácticamente pues ya como yo pues se puede decir así, no es pues mediante el Señor alma bendita, pues yo creo que está intercediendo en el Señor Jesucristo, y es así, por eso yo creo bastante en el alma bendita, por eso que yo siempre vengo. ¿Desde cuándo tú conoces a Víctor Paz? ¿Desde cuándo sabes de él? Hace 10, 15 años. ¿Siempre le has venido a pedir milagros? Sí. ¿Cuántos milagros ya ha conseguido? Milagros no mucho, sino que se le va a pedir una manito y el Señor te ayuda, depende si tú lo haces o no. Ya lo demás depende de ti, Él solo te da una manito. ¿Y por qué crees que hace milagros? No sé por qué, de repente trata de enmendarnos, como sus hijas también quedaron desamparadas después de todo, de repente trata de ayudar por eso, ¿no? Lo sé. He escuchado por radio el nombre y la curiosidad me ha traído para poder digamos, ver pues hasta qué punto nuestro pueblo cree, pero yo personalmente he escuchado, pero no soy, digamos, creyente a eso. Pero igual, o sea, de todas maneras le está pidiendo cosas, ¿no? De todas maneras le pide cosas, ¿no? No, yo no estoy pidiendo ya por mi madre, por mis hermanos, pero yo vení por curioso acá, pero
No conozco la historia de Víctor Paz, así que no puedo creer una cosa que no sé nada. ¿Usted cree que fue, como dice, no, la historia, que asesinó a su esposa, o fue, en realidad lo confundieron? ¿Cómo será eso? Solamente el Dios sabe y él mismo sabe. Digamos que usted siempre viene todos los años a pedirle, sí, agradecerle. Siempre. Sí, vengo, ahí dicen cuando también vengo. Cuando tengo tiempo vengo, mis sobrinos están acá, me vengo también. Nos encontramos con la señora Francisca Apaza, y es hija de Víctor Apaza. Señora, ¿cómo usted recibe a estas personas que vienen a visitar a su papá y le piden milagros, le piden tantas cosas, ¿no?, positivas? ¿Qué es lo que usted tendría que decir al respecto? Respecto de mi padre, yo estoy bien orgulloso porque es bien milagroso y bastante milagro ha hecho. Y hasta en varios le ha hecho caminar, porque estoy bien contento y orgulloso. Es todo lo que te puede decir. Sí, ¿y alguna vez conversó con alguien de la iglesia, algún sacerdote, para, digamos, ver la posibilidad que bueno, por lo menos se le reconozca algo, esos milagros? No hay con personas. No sé, según que la gente rechaza, pero no, las padres, usted sabe, ¿no? Claro. Que rechazan, que no puede ser, que esto, pero ¿cómo se ve? Y una pregunta más, ¿no? ¿Cuál es el milagro que ha cumplido su padre? Digamos que inclusive usted ni sabía y le han tocado la puerta y le han dicho, ¿no? Víctor Apaza me dio esto. ¿Cuál es el que más le ha llamado la atención a usted, que usted ha visto? Bastante, que una señora ayer no ha venido, que no se detiene. Sé que dedicado a Víctor, y ahí dicen milagroso, ¿no? Que él ha hecho, sé que estaba mal de la vista, él ha hecho un milagro, que según que está también su hijo, creo que está en la cárcel, que ella hasta también le ha hecho un milagro, bastantes milagros, ¿no? Bastantes milagros ha hecho. Bastante, pero yo no te puedo decir porque yo no vivo aquí. ¿Dónde está radicando? En Chivay. En Chivay está viviendo usted. Ajá. Si pudiera ver a su padre, ¿no?, ¿qué le diría? ¿A mi padre? Sí, si pudiera verlo, si usted lo pudiera ver de nuevo, ¿qué le diría? Yo estaría alegre, lo abrazaría. Lo abrazaría. Tanto tiempo que lo extraña la también. Mamá, la papá, ya no hay. ¿Cómo ha sido estos años sin él? ¿Ha sido difícil? Sí, ha sido triste, y bastante sufrido, y bastante hemos sufrido estos hijos. Pero ¿qué hay de curioso entre toda esta historia? Al margen de que Víctor Apaza está camino a convertirse en una especie de Sarita Colonia, recurrimos pues a indagar más de su fatal desenlace. Pudimos descubrir, gracias a la ciencia gnóstica, que tanto su vida, su muerte y la fecha de esta tienen estrecha relación con tan singular y misterioso personaje, el cual siempre estuvo rodeado de sucesos inexplicables. Los números contienen mensajes secretos. 17 de septiembre de 1971 es la fecha de su muerte. Lo extraño de esto es que si se leen al revés estos dígitos, nos da como resultado la misma fecha. Según la ciencia secreta de la numerología, seguimos el procedimiento. Sumando los dígitos nos da como número cósmico 8, el cual significa sufrimiento, prueba y dolor, con el cual se da una coincidencia. Víctor Apaza recibió 7 tiros en el corazón y un tiro de gracia, en total 8 tiros que le dieron la muerte. Después de haber recogido los testimonios de la gente, de haber visitado la tumba de Víctor Apaza, de haber visto a la gente que se acerca, de prender velas con fe, aún no sabemos realmente la verdad. ¿Realmente fue asesinato o es inocente? Que el misterio continúa. Estamos de vuelta en el programa. Ha llegado el momento de conocer lo que tiene que decir el abogado de Víctor Apaza, el señor César Villalba Treviños. Él tuvo la oportunidad de defender a Víctor Apaza, de tomar ese caso entre sus manos, y nos va a contar todos los pormenores, lo que decía Víctor Apaza, cómo se comportaba Víctor Apaza en la cárcel, cómo fue como defendido, y bueno, nos va a contar más acerca de esta historia, así que los dejamos con el abogado de Víctor Apaza. Víctor Apaza me hizo llamar al penal del siglo XX para que asumiese su defensa. En esos tiempos yo estaba considerado como el mejor abogado de Arequipa en asuntos penales. Más que todo me dedicaba a la criminología. Y Apaza me hizo llamar, hicimos el trato y lo defendí hasta después de muerto. Un hombre
de quien guardo gratos recuerdos, bastante leal al defensor, un hombre que muchas veces los de la cultura occidental no deberíamos tener su lealtad, su veracidad al hablar con el defensor y sobre todo su apego a la ley, ¿no? Y quería él sobrevivir para educar o para proteger a sus dos hijas, que en ese tiempo tenían, me parece que 12 y 14 años. Hoy en día ya son señoras con hijos. Y Apasa está enterrado, digamos, está reposando en el pabellón San Hilarión número 22 en La Pacheta, donde yo voy, no con frecuencia, pero cada que voy, visito su tumba porque está muy cerca a mis familiares. Este es un caso del primer y único fusilado en Arequipa el año 71. Apasa desde un comienzo confesó su delito. Claro que como cualquier inculpado al momento de hacer las investigaciones policiales, él negó, pero después durante el juicio oral, durante el juicio en el juzgado de instrucción, en el segundo juzgado de instrucción de Arequipa, él reconoció y confesó su delito. Por eso que yo sostenía de que es un reo confeso, pero no debería aplicársele una pena tan extrema. En aquellos tiempos se creía erróneamente de que fusilando a Apasa, fusilando al Lepune, fusilando al Letana, iban a bajar los índices de criminalidad en el sur o en el Perú, y lo cual no es así. Hoy en día es mucho más grave la situación criminológica de la sociedad arequipeña que en el año 71. Hoy en día ha aumentado la comisión de los delitos en tal porcentaje que alarma, compunge a la ciudadanía y a la reacción media del pueblo peruano. Durante el juicio y el hecho mismo del crimen, el pueblo arequipeño y la opinión pública en general no le dio mucha importancia al homicidio de Apasa. Apasa comienza a crecer y a cobrar importancia a raíz de que el Tribunal de Arequipa, el segundo tribunal, expide una sentencia condenatoria con pena de muerte. O sea que la pena de muerte expidió el segundo tribunal acá en Arequipa. Por eso que yo tuve que apelar a Lima, como buen defensor de Apasa, no podría haberme quedado conforme con que lo maten, ¿no? Y aún así, la ley disponía de que se debería elevar en consulta esta clase de penas, aún si no hubiese apelación. Por eso y la Corte Suprema confirmó la sentencia de pena de muerte que se dio acá en Arequipa por el segundo tribunal, cuyos vocales, el Mostajo Chávez, Cáceres Bedoya y Hernán Preto Grave, que ya están difuntos, ¿no? Y el fiscal, el doctor Horacio Rodríguez, que él sí no pidió pena de muerte en su acusación, sino 25 años, un mínimo de 25 años de internamiento, si el tribunal hubiese seguido el criterio del fiscal, Apasa no hubiese sido fusilado y hubiese estado purgando una condena con vida. Fue un arranque de celos. El crimen en realidad fue una pedrada en el temporal derecho y en el izquierdo que también se fracturó al caer a la línea del tren, porque ellos iban caminando por la línea del tren en La Joya, en la estación de La Joya. Eso no le creyó el tribunal. El tribunal, no sé por qué, eso eran tribunales burgueses, pues, ¿no? Entonces, no le creen al campesino, pero si el reo hubiese sido otro encopetado, otra clase de inculpado, quizá le hubiesen creído, ¿no? Quizá le hubiesen creído. ¿Qué creían ellos? Que le había dado una muerte feroz, ¿no? Con alevosía, ventaja, que la había hecho, y no era así. En el cuerpo no le encontraron nada, sino la fractura acá y en los dos temporales. Y eso es todo lo que... Y después de muerto, Apasa comenzó a querer desaparecer el cadáver como lo hacen todos los criminales, los asesinos. Y entonces Apasa hizo eso, lo enterró, trató de
desaparecer el cadáver, pero no lo desapareció, ni siquiera ni le hizo sufrir, ¿no? Ahora, dentro del proceso, pues, la víctima pudo haber sido Apaza, porque el que agarró la piedra primero fue la señora, que lo atacó a Apaza para darle en la cabeza. Apaza, un hombre de 39 años, licenciado del ejército, le agarró la mano y con la misma piedra la golpeó y se golpeó la otra. Víctor Apaza sufría mucho en el penal, pero un hombre de trabajo. Aún así, Apaza daba trabajo a sus compañeros de infortunio dentro del penal del siglo XX. Era un hombre que incluso para después de muerto dejó algunos bienes que me iba a nombrar a mí albacea, pero yo no quise, por evitar la suspicacia de la gente, del pueblo. Entonces lo hice nombrar a ese ilustre y buen alcaide, sin más título que el de alcaide del siglo XX, el señor Humberto Laechea Geldres, para que fuese el albacea. Yo solicité el indulto, solicitó el arzobispo de acá el indulto y varias autoridades. ¿Velasco no quiso? Parece que no le llegó las solicitudes al despacho presidencial. Parece que en ese manejo burocrático del Palacio de Gobierno no le llegó y Velasco nunca supo. Pero Velasco rápido se dio cuenta cuando lo fusilaron a Paz acá, de que el Poder Judicial se estaba enfrentando a él, al gobierno, al Poder Ejecutivo que estaba Velasco con el gobierno de Facto. Entonces, el momento político social de ese entonces era Horacio Ceballos había ascendido en el SUTEP, era la primera huelga magisterial del SUTEP, era la primera vez que salía Velasco durante su gobierno a provincias por el Cusco, Puno, Tacna y por todo el sur. Y entonces Velasco había comenzado a querer morigerar el Poder Judicial de la corrupción que existía en gran escala. Por eso es que Velasco destituyó a algunos vocales supremos, por su sola decisión los destituyó. Entonces el Poder Judicial, cuando Velasco inicia la gira política, por cada lugar, por donde iba le ponía un muerto. Un hombre lo esperaba en el paredón, ¿no? Acá le esperaba Víctor Apaza, en Tacna un evangelista, y en el norte, en Lima le esperaba Solón Poma, que no lo llegaron a fusilar. La comisión de fusilamiento, que le llamaban la comisión que iba a ejecutar la pena de muerte, venía desde Lima. Eran como 8 personas los que venían. Y Apaza para enterrarse tenía como 3 o 4 ataúdes que todos me regalaban. Primero busqué yo y conseguí el mío, pero después me regalaron 3 ataúdes más que ya tuve que desecharlos para que, agradeciéndoles pues la generosidad que tenían para el campesino Víctor Apaza. Bueno, esto del entierro es una cosa, un hecho social. Se conmovió innecesariamente la reacción media del pueblo. El pueblo no deseaba que lo maten a Apaza, ¿no? Y los entierros de Arequipa, según la historia, pues, ¿no?, del padre Barriga, por ejemplo, fue uno de los grandes entierros de Arequipa, el gran historiador arequipeño, padre Barriga, el mercedario. Otro gran entierro fue el de Urlis Neisser, el alcalde de Arequipa. Pero a los dos juntos le ganó el entierro en concurrencia de Víctor Apaza, sin necesidad de invitación, sin necesidad de anunciar en los días, nada. Todo el pueblo se volcó a la Pachita. Actualmente, antes era mucho más, era una alfombra de flores en su tumba, ahora es mucho menos, también son 36 años, y el pueblo no lo olvida. Es especie de los fenómenos de la religiosidad popular que existe en el mundo. Para mí, el alma nunca muere, el alma existe, el alma es, como decía Aristóteles, estoy seguro, decía él, de que el alma vuelve a vivir, de que después se vuelve a vivir, y que el alma nunca muere, y que la vida emerge de la muerte misma, ¿no? Entonces, estos son pues hechos sociales que los pueblos reivindican a sus ciudadanos. En este caso, el pueblo de Arequipa concurrió a su entierro masivamente y lo acompañó hasta el final, y después, a través de los años, se fue convirtiendo en un alma bondadosa que muchas personas
van y agradecerle de los favores que les hace. Incluso la placa que tiene en su nicho no es de Arequipa, la trajo una señorita profesora desde Moquegua para colocársela acá, y vino a mi oficina, hicimos las gestiones y se colocó esa placa que actualmente tiene, esa lápida la trajo esa señorita profesora. Yo tengo otro concepto de la vida y la muerte. Como les decía, para mí la muerte es relativa. La muerte no puede haber muerte, pues la muerte absoluta no puede haber, porque todo es obra de Dios, y si es obra de Dios, no puede haber pues esta situación. Además, ningún ser humano puede disponer que se mate a otro, por más culpable que sea, que se mate a otra persona. En el caso de Apasa, no era inocente, pero tampoco merecía la pena de muerte. Pudieron haberle aplicado lo que pidió el fiscal, 25 años de internamiento mínimo, y con eso estaba bien, pero no eliminarlo. Los tristes prolegómenos que presiden un fusilamiento es pues algo que confunde, que repugna a las conciencias cultivadas. No puede ser, matar, asesinar en nombre de la ley, no libera de responsabilidad social y cultural a los pueblos o al gobierno que en ese momento se encuentre. Después de la muerte de Apasa me ha ido muy bien, tanto que los caballeros de la antigua orden de Malta en Italia me premiaron a raíz de este fusilamiento. En la revista de Unatar salió pues una nota diciendo: hay un abogado bastante, en ese tiempo yo tenía 40 años, hay un abogado bastante joven de South America, de los incas, y que viene de allí acá a solicitar el apoyo para la abolición de la pena de muerte, porque esa campaña la emprendía a nivel mundial. Y entonces ahí dice, pues, viene de Perú, de Machu Picchu, un abogado soñador, donde en ese país 20 millones de indios se están matando entre ellos. Yo tengo la revista de UNAR, eso es lo que nos decía. Un hecho anecdótico es pues de que cuando lo fusilaron a Apasa, yo lo enterré, tuve que recibir el cadáver y llevarlo para que hacer los pormenores, las gestiones para el entierro. Pero el Código de Justicia Militar, cuyas disposiciones se hacía la pena de muerte o se realizaba los trámites de la pena de muerte, entonces no se podía hacer ninguna pompa fúnebre, ni velarlo, ni nada. Porque apenas falleció, tuve que esa misma mañana enterrarlo en La Pacheta, en el pabellón San Hilarión número 22, primer piso está, pues, ¿no? Entonces, estos señores vocales ya han muerto, pero han muerto, por ejemplo, uno de ellos casi descuartizado porque le han amputado los pies, me parece, es lo que dice, o se dice o se sabe, ¿no? Un buen profesor, el doctor Cáceres Bedoya, ¿no? El doctor Preto Glave, que ahora está afuera también, y el doctor Motaco Chávez. El doctor Horacio Rodríguez pidió 25 años de internamiento, en ese tiempo había la pena interna, mínimo 25 años. Con esa pena hubiese estado bien y no se hubiese caído en el error de que el fusilamiento iba a menguar la delincuencia en Arequipa. No va a menguar, y en Lima peor, porque en Lima también en esa época lo iban a la comisión que vino para la ejecución de la pena de muerte, fue a Puno y fue a Tacna, y de Tacna regresaba a Lima para dirigir la ejecución de Solón Poma, el que asaltó la Agencia del Comercio, que ese sí, por la forma y circunstancias como cometió el delito, podría haber merecido una pena de internamiento, pero en ningún caso matarlo. Pero tampoco lo mataron porque el gobierno de ese entonces se dio cuenta de que el Poder Judicial se estaba enfrentando con el Ejecutivo del general Velasco, y entonces lo derogó la pena de muerte y se salvó Solón Poma. Murió el de Puno, murió el de Tacna y murió el de Arequipa.